Ahora se me escucha, ¿no? Ya. Estábamos diciendo que el problema de lo que es la patología infectológica está relacionado a múltiples causas, sobre todo de polimicrobianos, patología de parasitaria, patología bacteriana, patología básicamente relacionada a micobacterium, problemas específicos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablemos el capítulo de infecciosas, vamos a tocar todo ese tipo de problemas que se pueden tratar desde el enfoque clínico, decía, y también el enfoque quirúrgico, ¿no? Entonces, ambos aspectos hay que tomarlos en consideración para el estudio, ¿no? Entonces, este es un problema que ya todavía fue descrito en 1808 por Laennec, un estudioso que habla de la alteración patológica del bronquio y que esta caracteriza por la dilatación permanente del bronquio, ¿no? Del árbol bronquial debido a la destrucción de las paredes, ¿no? O se puede dar una lesión segmentaria de bronquios que van perdiendo la capacidad de expulsión de lo que es el funcionamiento normal del sistema mucociliar, ¿no? Algunos autores consideran las bronquiectasias como una enfermedad tanto en el árbol bronquial como en el parénquima pulmonar, van de la mano, ya que la infección microbiana puede llegar a formar también una neumonía o una neumonitis, ¿no? Que a la larga conlleva una cicatrización por fibrosis retráctil o peribronquial, ¿no? De igual manera, esto a la larga recae en un problema anatómico, histológico, histopatológico, donde finalmente se termina la dilatación bronquial. Entonces, las causas pueden ser múltiples, sobre todo las infecciones microbianas, ¿no? Además, pueden intervenir algunos factores también como obstrucción bronquial y algunos factores etiológicos que son hereditarios, ¿no? Dentro de los factores hereditarios podemos hablar, por ejemplo, de las malformaciones como en el síndrome de Cartagena, donde hay lesiones bronquiales de este tipo, ectasias bronquiales, ¿no? La mucoviscidosis, la fibrosis quística, ¿no? Donde obviamente hay también alteración a nivel de lo que es un árbol bronquial, ¿no? Y puede haber un problema de gamma globulinemia A que genera también un efecto a nivel de la lesión bronquial y el déficit del alfa-1 antitripsina, que sería otro de los que se puede considerar en la parte congénita. En la parte infecciosa, habíamos hablado, puede ser una infección microbiana o polimicrobiana, que altera a la larga el movimiento mucociliar, hay retención y destrucción del aparato mucociliar, ¿no? Produciendo también este daño, lesión purulenta, necrosis a la larga en la pared bronquial, dando lugar a la destrucción, fibrosis y dilatación, ¿no? Este proceso se ve incrementado en casos, obviamente, de flora mixta bronquial, y uno de los agentes agresivos o muy agresivos es el estafilococo anaerobio, también los gram negativos y el bacilo de Koch, ¿no? Por supuesto, durante la niñez, esas infecciones virales que son muy concurrentes pueden ser también causa de bronquiectasias a la larga, ¿no? Las mismas bronquiolitis que a la larga pueden tener afectaciones virales y también bacterianas, pueden terminar generando bronquiectasias y ese es un daño ya anatómico o histopatológico, ¿no? Y este daño histopatológico o bronquiectásico pueden estar susceptibles a colonización por pseudomonas, estáfilos, hemófilos, etcétera, ¿no? Y otra de las etiopatogenias, vamos a hablar de la causa obstructiva, que es así se puede dar a nivel de obstrucción con cuerpos extraños, tumores endoluminales, masas extrínsecas, ¿no? Por la retención de secreciones, y esto facilita un crecimiento bacteriano e infección en esta lesión bronquiectásica por problema obstructivo, ¿no? Es importante verlo. Entonces se pierde lo que sería la actividad ciliar, ¿no? Del sistema mucociliar, y obviamente por ende la propulsión muscular que genera a la larga infecciones crónicas, ¿no? Las bronquiectasias se pueden clasificar por su origen en congénitas y adquiridas, como hemos visto, por su distribución en focales y difusas, y por su forma en cilíndricas, fusiformes, circulares. Pueden haber otro tipo de clasificaciones, pero serían las más frecuentes, ¿no? En lo que son las bronquiectasias, efectivamente, los cuadros clínicos van a ser importantes, ¿no? Ya sabemos que la causa es la dilatación bronquial, ¿no? También pueden existir dilataciones de las arterias bronquiales y ya muchas veces anastomosis entre estas, ¿no? Y a ello, y debido a este tipo de alteraciones, podríamos tener que este paciente puede llegar a tener hemoptisis, ¿no? Cuando hay shunt
entre árbol arterial tanto derecha como izquierda, ¿no? Entonces, esto puede generar en algún momento también hipertensión pulmonar, trayendo como consecuencia el cor pulmonar, ¿no? Debido al acúmulo de secreciones. Se puede producir no solamente la tos, sino expectoración purulenta, broncorrea, etcétera, y lo que son estertores gruesos, que si lo vemos desde el punto de vista semiológico, se podría presentar esta clínica, ¿no? Roncus, estertores, subcrépitos, ¿no? No crépitos necesariamente, porque inicialmente no llegan a las neumonías, pero los subcrépitos sí. Entonces, el diagnóstico por imágenes se constituye en uno de los estudios importantes a poder ratificar la presencia de bronquiectasias y las posibles lesiones, no solo sangrantes, sino de broncorrea o de problema infeccioso localizado, ¿no? Entonces, la fibrobroncoscopía es un procedimiento importante para visualizar este daño. Las tomografías de tórax, ¿no? Hoy por hoy hay tomografías multicorte, hasta de 128, 256 cortes, que pueden mostrar el detalle, inclusive en 3D, de las lesiones bronquiales. Entonces, para lo que sería, una vez diagnosticado el problema de bronquiectasias, podemos ver dos alternativas terapéuticas, como habíamos hablado, la parte clínica y la parte quirúrgica. En la parte médica, los antibióticos se pueden iniciar de forma empírica hasta tener cultivos, ¿no? Muchas veces hasta por inclusive 2 a 4 semanas, ¿no? Mucolíticos, drenaje postural, inclusive a 6 semanas inicialmente, ¿no? Bronquiectasias localizadas, si se van a dar, por ejemplo, como conducta quirúrgica, podrían hacerse resecciones en cuña, lobectomías, segmentectomías, y sobre todo si son sintomáticas las lesiones, por supuesto, generarán la posibilidad quirúrgica, ¿no? En lo que es la resección pulmonar, podríamos hablar de lo que sería vuelvo a repetir, las lobectomías, bilobectomías y las segmentectomías. Aquí tenemos la destrucción histológica que ocurre a nivel bronquial y aquí está la ectasia bronquial, donde puede haber una alteración y acúmulo de secreción mucosa que a la larga puede generar un problema infeccioso, ¿no? Tenemos lesiones bronquiectásicas, vemos una ectasia bronquial con tejido obviamente afectado en la parte de lo que son los segmentos basales, el 10, por ejemplo, acá en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Y tenemos lesiones, a veces también hemorragias microalveolares que se pueden dar aledañas. Siempre una bronquiectasia se ve acompañado también de bastante vascularización, como lo han visto, ¿no? Pueden haber inclusive algunas alteraciones de shunt entre arterias y venas, y eso generará hemoptisis, ¿no? Las lesiones bronquiectásicas son típicas, muchas veces en problemas de EPOC, problemas de asma o de fibrosis pulmonar, a la larga podrían llevar una ectasia bronquial como un efecto ya anatómico de lesión parenquimal, que puede generar, por supuesto, deterioro, ¿no? Como el tema de lesiones bronquiectásicas tipo panal de abeja, cuando se dan, por ejemplo, cuadros de fibrosis pulmonar. Empiema pleural es otro de los aspectos que tenemos que evaluar y revisar. Por ejemplo, el empiema pleural, ahí vamos a tener como definición que básicamente es una colección de líquido infectado en el espacio pleural, ¿no? Es sinónimo de exudado, ¿no? Podría tener aspecto no purulento en un primer momento, pero luego podría también ya pasar a tener eh, cantidad de microorganismos que van a generar, obviamente, un proceso infeccioso, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos criterios bioquímicos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para poder contemplar si es un exudado o es un trasudado. Por lo general existen criterios, ¿no? Para lo que serían las consideraciones de señalar que es un empiema o no, o es un empiema en curso o no, ¿no? Entendemos también de que se pueden alterar las actividades de presiones subatmosféricas que se presentan en el espacio pleural. Sabemos que en el espacio pleural que tiene una presión negativa puede llegar a tenerse hasta menos 20 centímetros de agua como presión negativa. Por eso que a veces es necesario utilizar drenajes o drenes que van a compensar respecto a lo que son el manejo de lo que serían los frascos de drenaje, ¿no?
Podemos tener intercambios pleurales entre 600 y 1000 cc's, ¿no? Con un neto positivo entre 50 cc's cada 24 horas, un intercambio de ese líquido que pueda darse en el espacio pleural. Cuando se ve alterado ese normal funcionamiento es que pueden tener la presencia de gérmenes que a la larga recaen en un problema de afectación infecciosa, causa del embrioma pleural, ¿no? Entonces, obviamente, si hay desbalance de estos procesos que hemos descrito hace un momento y la presión negativa es reemplazada por presión positiva por aumento de volumen de líquido pleural y esto genera crecimiento de bacterias, podemos tener inclusive varios litros de secreción de pus, ¿no? O de líquido purulento, ¿no? Con presencia de gérmenes en el interior, ¿no? Ocasionando procesos inflamatorios, generando obviamente consecuencias de daño a nivel de las serosas y las pleuras, y muchas veces con mucha adherencia a lo que es el tejido pleural parenquimal y tanto parenquimal y visceral, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que sería la etiopatogenia del empiema pleural, el empiema pleural se puede presentar cuando hay un problema de infección pulmonar o extrapulmonar o de otras causas. Cuando es básicamente por problema pulmonar, ya recaen empiemas pleurales luego o postneumonías, o cuando hay abscesos pulmonares, en bronquiectasias infectadas, en tuberculosis con afectación bacteriana y obviamente contenido purulento, las micosis, las neoplasias necrosadas, igual efectivamente las lesiones cancerígenas o cáncer de pulmón, donde hay lesiones necróticas, a la larga pueden generar procesos pleurales o de empiema pleural, ¿no? En la parte extrapulmonar podemos hablar si hay lesiones, fístulas esofágicas o traqueales, en osteomielitis costales, en postraumáticos, ¿no? En abscesos sufrénicos, hepáticos y peritonitis. Eso es verdad. Tenemos también presencia de efusión pleural o empiema pleural cuando un paciente ha atravesado cuadros de peritonitis o han sido sometidos a cirugía de abdomen, donde había mucho proceso infeccioso. Por continuidad y difusión, los gérmenes del peritoneo pueden llegar fácilmente a la cavidad pleural y generar estas lesiones extrapulmonares de tipo infeccioso, ¿no? Y hay otras causas de empiema pleural, como son las causas externas, cuando por ejemplo hay lesiones por arma blanca, arma de fuego, en traumatismos, lesiones de trauma torácico abierto, ¿no? En cirugías que no han sido controladas con adecuados antibióticos. En toracocentesis a repetición también se pueden presentar empiemas, ¿no? A veces no se trata de punzar por punzar la parte pulmonar o pleural, porque a la larga puede generar esta infección del tejido pleural o el líquido pleural, ¿no? Entonces, esto es importante recordar. El empiema pleural tiene tres estadios. Un estadio exudativo, un estadio fibrino purulento y un estadio organizado. El estadio exudativo es el primero y se da justamente dentro de las 48 primeras horas, ¿no? El líquido pleural se ve un líquido acuoso, el pulmón está flotando, es libre, el diagnóstico se realiza al examen citoquímico, donde el pH, por ejemplo, tendría que ser menor a 7.1, el LDH mayor a 1000 unidades internacionales por litro, la glucosa menor de 40 y la celularidad mayor a 1000. Si es que eso se altera, obviamente podremos hablar de un proceso que va a llegar al empiema en algún momento, ¿no? Luego el estadio fibrino purulento, acá ya vemos un líquido más turbio, más espeso, más denso, hay capas de fibrina sobre las superficies pleurales, disminuyendo la movilidad de la pleura, ¿no? Y acá pueden haber ya tabicaciones. Este periodo o este estadio se va a presentar entre las 48 horas y las 3 semanas. Y el periodo o el estadio organizado del empiema pleural, y aquí ya vamos a ver capas de fibrina que cubren toda la serosa, se fibrosa la serosa y constituyen el llamado pil de fibrina, ¿no? Se engruesa la pleura parenquimal y inclusive pueden tomar grosores hasta de 1 o 2 centímetros, ¿no? Se endurecen a veces con el tiempo y son complicados como para hacer una intervención. La pus va a ser evidente, obviamente, y este estado organizado del embrioma pleural se presenta a partir de la tercera semana. El diagnóstico, por supuesto, al igual que es de estudio de la secreción o del líquido pleural, podemos tener estudios ecográficos, tomográficos, ¿no? Y sobre todo asociado a la clínica, ¿no? El paciente va a empezar a decaer, desaturar, tener
fiebre, procesos sépticos, ¿no? Que obviamente deben ser tratados de inmediato y sobre todo cuando hay empiema pleural tienen que ser drenados. Eso es lo primero. O sea, el empiema pleural debe ser drenado, es importante, cualquiera fuera. Tratarían de neumonías, infecciones abdominales, traumatismos, etcétera, ¿no? Las radiografías, las toracocentesis que pueden hacer estudios citoquímicos del líquido pleural nos ayudarán a determinar si se trataría o no de un cuadro infeccioso, ¿no? También podemos, aparte de realizar las tomografías, realizar fibrobroncoscopías para detectar a qué nivel hay, por ejemplo, lesiones del árbol bronquial, ¿no? Entonces, el tratamiento, al igual que el problema previo, podemos ver primero un manejo antibiótico empírico y luego por cultivo. El drenaje pleural es importante, los lavados pleurales también, se pueden realizar toracotomía, rectoracotomías, decorticación, cierres de fístulas broncopleurales y otras. Entonces, quirúrgicamente tenemos unas múltiples opciones para hacer este drenaje de lo que es el empiema pleural, pero también para hacer las resecciones cuando hay afectación parénquica. Un emitor de derecho radio opaco en su totalidad casi, algunos espacios que son vagos en la parte inferior, tercio inferior y la parte media externa. Se coloca el dren y obviamente esa secreción purulenta está vacua y obviamente ya el espacio pleural, el ángulo costofrénico está libre y el parénquima pulmonar expandido. Por supuesto que todas estas lesiones radiopacas periféricas al pulmón podría hablar de algunas adherencias que se presentan en un problema de empiema, ¿no? Igual, después de hablar del empiema pleural, podemos tocar el absceso pulmonar. El absceso pulmonar no es nada más que una lesión intraparenquimal, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, por problemas aspirativos en pacientes que han estado, han convulsionado, han ingerido bebidas alcohólicas y el paciente puede aspirar las secreciones o realizar, digamos, complicaciones pulmonares por efecto de la broncoaspiración. Entonces, eso es importante y es una de las principales causas del absceso pulmonar, la broncoaspiración, ¿no? Entonces, estos abscesos pueden ser únicos, pueden ser múltiples, o cuando hay quistes hidatíricos también que se complican, ¿no? O sea, se vomican, en ese espacio que ha quedado del quiste hidatírico puede formarse gérmenes, bacterias y obviamente tener otro espacio que genere un absceso pulmonar a la larga, ¿no? Entonces eso también tomar en cuenta. En hidatidosis pulmonar complicada podría recaer a la larga en abscesos pulmonares, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, también podemos tener a causa de abscesos pulmonares las cavidades tuberculosas, ¿no? Las micóticas, cuando hay aspergilosis, ¿no? O problemas parasitarios que habíamos hablado, ¿no? La hidatidosis y los tumores necróticos cavitados pueden generar abscesos pulmonares. Entonces, en lo que es la etiopatogenia, podemos hablar de varios focos neumónicos que ocasionan o generan infecciones por gérmenes necrotizantes, ¿no? La ocupación alveolar o por el exudado inflamatorio es reemplazado por áreas de necrosis y de destrucción de células alveolares, confluyendo en focos de necrosis y formando pus. O sea, a la larga, ese tipo de lesiones necróticas pueden formar pus, ¿no? Rodeados por una área inflamatoria neumónica. Eso es importante anotarlo, recalcarlo, que las lesiones necróticas tumorales pueden generar a la larga abscesos pulmonares, ¿no? Una de las principales causas habíamos hablado que es la broncoaspiración, ¿no? Porque tiene una flora polimicrobiana importante, con gérmenes anaerobios, gran positivos, gran negativos, ¿no? Y acá, por ejemplo, pueden haber factores predisponentes que van a llevar a la broncoaspiración, como hemos hablado, pérdidas de conciencia, trastorno de conciencia, convulsiones, traumatismo encefalocraniano, problemas posanestésicos, trastornos de la deglución y alcoholismo, ¿no? Todos ellos podrían ser causales de una broncoaspiración en pacientes que a la larga van a tener abscesos pulmonares. De igual manera, podemos ver que algunas neumonías, en niños sobre todo se ven neumonías necrotizantes que dañan el parénquima pulmonar, pueden acabar en empiemas con presencia de gérmenes bastante frecuentes y además de flora mixta, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, y luego también podemos tener la diseminación hematógena, ¿no?
es la tercera causa de que se vayan a formar gérmenes provenientes de focos primarios y como el abdomen y que luego llegan a la cavidad pleural, ¿no? Entonces también tenemos la pelvis o la piel, si es que hay generación de infecciones a nivel de cercanos a la cavidad pleural, podrían terminar muchas veces en abscesos también, ¿no? Entonces es importante señalar y controlar los gérmenes con cultivos, ¿no? Cultivos de secreción bronquial, cultivos de secreción de cavidad pleural, todo eso va a ayudarnos mucho, ¿no? A determinar el diagnóstico. La clasificación de los abscesos pulmonares, podemos tener un absceso pulmonar primario y un absceso pulmonar secundario. Los abscesos pulmonares primarios, como lo voy a repetir, pueden darse por problemas aspirativos, broncoaspirativos o postneumónicos. En cambio, los secundarios son de foco extratorácico, ¿no? Como un trauma, por ejemplo, ¿no? Eso es importante saber. En cuanto a la clínica del absceso pulmonar, vamos a tener broncorrea, tos fétida, no, tos con secreción fétida, la broncorrea vómica, purulenta, dolor pleurítico, hemoptisis también. Y en el interrogatorio se puede revelar información que oriente a la causa del absceso. Entonces ahí tenemos que ver si el paciente se broncoaspiró, ingirió alguna bebida alcohólica, el paciente tiene convulsiones, ha tenido un traumatismo cefalocraniano para que se haya broncoaspirado. Es importante buscar la causa y también determinar por qué se dio el problema, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿por qué? Porque el absceso a la larga puede expandirse hacia la pleura y de lo que tenemos un foco empiemático purulento en intraparenquimal podría también evacuarse hacia lo que es la cavidad pleural. O sea, tenemos un absceso pulmonar más un empiema pleural, ¿no? Entonces eso ya sería un poco más complicado. A ver, muchas veces eso se da cuando hay fístulas bronquiales, o sea, cuando hay una comunicación entre un bronquio, un bronquiolo abierto hacia lo que sería la cavidad pleural, ¿no? Entonces, para esto también hay que tener la expectativa de hacer atenciones de resección cuando ha cumplido el tratamiento antibiótico, que igual son de largos periodos, a veces son 4 o 6 semanas, inclusive más cantidad de días para poder cubrir el espectro antibiótico, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando tenemos abscesos pulmonares, tomar en cuenta el hecho que pueda generar un mayor daño a nivel no solo bronquial, sino también parenquimal. El tratamiento, al igual que los otros aspectos que hemos conversado hace un momento, sí, lo más importante en empiema pleural y en absceso pulmonar, tratar de drenar la zona con pus. Los antibióticos se van a elegir, obviamente, de acuerdo a la microbiología y a los estudios biológicos, a los cultivos que se tengan, ¿no? Y la duración no será menor de 6 semanas. Entonces, fíjense, el drenaje ayuda muchas veces a que del darbo bronquial que está con secreción purulenta se puede eliminar y expectorar todo lo que sería el contenido purulento. Entonces, tiene un absceso pulmonar que tenga una comunicación con el bronquio. Entonces, lo que sería la terapia física de acá ayuda mucho y el drenaje postural, ¿no? Igual va a ayudar en lo que son las maniobras de evacuar estas, estas secreciones cuando hay problemas de fístula broncopleural, o sea, comunicaciones entre el bronquio y la pleura. Entonces, el paciente cuando tiene esa lesión hay que tratar de estar del lado donde no haya una fuga importante y se pueda contener la necesidad quirúrgica o bien de drenaje del absceso, ¿no? Muy bien, muchos de los abscesos pulmonares se pueden dar por causas infecciosas, ¿no? O tumorales o tumores necróticos que a la larga pueden generar hemoptisis, ¿no? Entonces, en algunos abscesos pulmonares se debe considerar el drenaje percutáneo, eso se hace con guía tomográfica, ¿no? Y se puede hacer algunas succiones irregulares, un contenido ahí hidroaéreo, ¿no? Aquí está, de esta manera una tomografía. Cuando se drenó, pues por supuesto,
ya o resecamos parte del parénquima o simplemente sí se puede utilizar una biopsia, una punción de aspiración con guía tomográfica con la parte posterior, está pegado, fíjese, a la parte posterior, se puede llegar tranquilamente a este lugar con una punción guiada por tomografía para un drenaje percutáneo. Se podría hacer, pero si el daño del parénquima va a persistir o hay fugas o hay fístula broncopleural, sí o sí hay que hacer una toracotomía para resecar el pulmón a este nivel, ¿no? Y sacar la lesión. Entonces es importante tener en cuenta la localización del absceso y también para lo que sería el manejo quirúrgico o bien clínico, ¿no? Entonces, buenas, volvió la conexión. Hola. Ya, ¿hasta qué parte han escuchado la presentación? Ah, ok, ya. Entonces, como les decía, el drenaje percutáneo con guía tomográfica se puede realizar. El neumólogo lo puede hacer, salvo que tenga algunas complicaciones ya de fístulas o fugas o el neumotórax. En este caso, nosotros tenemos que intervenir para colocar drenes y prepararlo para una intervención quirúrgica. Pero hemos visto muchos casos asociados, por ejemplo, a lo que es COVID, ¿no? Donde, pues, efectivamente, el daño parenquimal ha sido mayor y también los abscesos que se han presentado. Eso va de la mano con lo que serían pacientes que tengan inmunosupresión o comorbilidades como la diabetes, etcétera, pueden generar mayor daño parenquimal. Entonces, esto se ha visto en el transcurso de lo que ha sido el COVID, ¿no? Y actualmente esas asociaciones sí son peligrosas, ¿no? Entre VIH, TB, TB, COVID, COVID, patología respiratoria, asma, EPOC relacionado a fibrosis pulmonar, por supuesto, eh, complicarán más el pronóstico del paciente, ¿no? Mm, mientras más lesiones, mientras daño, más comorbilidades tenga el paciente y más edad, por supuesto, la afectación orgánica será mayor, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo. Y también tener que valorar a estos pacientes en el sentido de que si tiene mayor afectación, más daño, darle mayor prioridad al tratamiento preliminar o mejor aún si se hace preventivo, ¿no? Si un paciente ya hace neumonía, secuela, dar esa repetición o vemos que ahí tiene problemas asmáticos o de EPOC o fibrosis, hay que rápidamente tratar de revertir los procesos infecciosos, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Donde hemos tenido varios casos, por ejemplo, de microabscesos en diabéticos y en algún momento abscesos que han quedado para tema quirúrgico. Realmente hacer una intervención, por ejemplo, en abscesos de pacientes diabéticos cuando no hay desfocalización, pese a la cantidad de días de tratamiento, podemos tener inclusive cuadros bastante delicados de shock
por reacción de cuadros infecciosos por un tema de shock, básicamente mm, por un cuadro séptico, ¿no? Entonces, una sepsis, una diseminación hematógena de cuadros infecciosos genera rápidamente procesos de arritmias cardíacas y parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, la sepsis es clave, que puede generar a la larga shock séptico como efecto de la distribución de los gérmenes en el tejido sanguíneo y obviamente salida al extravascular, lo que genera hipotensión y por supuesto daño de la estabilidad hemodinámica con riesgo de pérdida del paciente por la lesión ya a nivel ya general, endógena, ¿no? Y que a la larga podría afectar al componente cardíaco y pulmonar. Entonces, mejor tener un paciente que tenga una o dos lesiones máximo a tener mayor cantidad de pacientes que tengan mayor cantidad de lesiones colaterales, ¿no? Entonces, eso tener mucho en cuenta. Parar los oídos, abrir, poner más en alerta los ojos si es que tenemos pacientes que además sean diabéticos, además hipertensos, además dislipidémicos, además con cuadros endocrinológicos de tiroides, además cardiópatas, ¿no? O sea, todo está relacionado. Sistema cardiopulmonar, cuando no está compensado, pues por supuesto podemos tener serias complicaciones, ¿no? Sí, ya hemos terminado la presentación. Sí, era solamente hasta aquí, ¿ya? Muy bien, entonces, la siguiente clase vamos a ver hidatidosis pulmonar y luego vendría tuberculosis, ¿ya? Eh, para ya ir pensando en el primer control, pongan la fecha de acuerdo al cronograma para que también no vayamos a tener dificultades, aunque en nuestra asignatura me parece que no hay mayor complicación porque tenemos un solo aporte, ¿no? Mm, No, dos clases. La clase va a ser de hidatidosis y después la de TB pulmonar. Y ahí sí, luego de esas dos clases ya vienen las exposiciones vuestras. Ujú. Ya, pero vamos avanzando también de acuerdo a la cantidad de días, ¿no? Hay que tratar de calcular los días de exposición para que no tengamos contratiempos al final en el cronograma. Ujú. Ya. Sí, pero está bien para que mantengamos el margen de periodos de tiempo para la calificación y todo, ¿ya? Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, doctor. Buenas noches.